Ideas generales en el muro de piedra de la defensa holandesa. En este vídeo expondré algunas ideas para luchar con y contra el muro de piedra de la defensa holandesa, tomando como ejemplo dos partidas de grandes maestros que, por supuesto, y debe ser así, suponemos presentan sus mejores alternativas y variantes, aunque siempre debemos, por nuestros propios medios, investigar cada una de ellas para mejorar nuestra capacidad de análisis y conocimientos teóricos. Comenzamos con estas ideas con los movimientos siguientes: D4, E6, invitando a las blancas a jugar una defensa francesa. Pero esa era una opción que muchas veces utilizaba Botvinnik con la idea de pasar a la defensa francesa si las blancas decidían jugar E4. Pero no nos detendremos en esos detalles, por lo que avanzamos con el movimiento C4 y F5. G3, caballo F6, alfil G2, C6, caballo F3, D5, enroque, alfil D6 y B3. La idea de esta jugada es cambiar los alfiles de casillas negras en A3, por lo que el jugador de las negras responde con dama E7. Esta es la configuración estándar del muro de piedra. Las negras evitan de esta forma la variante A3. En el siguiente ejemplo expondremos ideas similares a esta y otras más planteadas por las blancas, quienes ahora juegan caballo E5, enroque y caballo D2. Aquí en este momento la alternativa es alfil B2, aunque las negras tienen muchas respuestas, siendo entre ellas el desarrollo del caballo a B7, así como el desarrollo del alfil por fianchetto con B6, que son las más populares. En general, las blancas están ligeramente mejor, pero también necesitan un plan. Una opción obvia es intentar intercambiar los alfiles de casillas negras. Esto es aparentemente lo que el blanco quiere hacer con el movimiento caballo D2, caballo de B a D7, caballo D a F3, caballo E4 y caballo D3. Esto es un buen reagrupamiento. La idea de este plan es seguramente desarrollar el alfil a F4 sin que se doblen los peones en esta posición y cambiar los alfiles de casillas negras. El segundo jugador continuó con B6. Las negras necesitan crear un futuro para su alfil de las casillas blancas. Siguió caballo de F a E5. Pero aquí las blancas de repente toman un nuevo camino, cuando lo mejor es alfil F4, que justifica la maniobra del caballo de E5 a D3. Una continuación pudiera ser alfil B7, aunque también es posible o son posibles, por ejemplo, alfil A6, alfil por D6, dama por D6, torre C1, torre de A a C8, ya que ahora a caballo de F a D5 se puede responder con caballo por E5, caballo por E5 y C5 con contrajuego de las negras. Incluso también en el movimiento 12 se puede desplazar el alfil a A3, una jugada interesante para evitar el cambio de los alfiles de casillas negras, aunque esto da la impresión de ser algo artificial. Continuando con
alfil B7, alfil por D6, dama por D6, torre C1, y las blancas tienen una ventaja posicional típica de estas posiciones. La casilla E5 está más bien en su poder, tienen cierta ventaja de espacio, su alfil de casillas blancas es preferible que el de las negras y ya han completado todo su desarrollo. Pero la posición de aquí en adelante sería una estrategia entre ambos jugadores y el que mejor la utilice, bueno, se llevará, como se dice vulgarmente, el gato al agua. Continuamos entonces con caballo de F a E5, alfil B7, caballo por D7, dama por D7, y ahora las blancas realizan un movimiento de valor dudoso, que es F3. Esto lleva a cabo, o se pretende llevar a cabo, una idea general que realmente conocí desde hace muchos años, estudiando partidas de Botbini y otros libros, donde la idea de las blancas contra el muro de piedra es realizar el avance E4, un movimiento que, si se logra, el blanco quedaría con ventaja, fundamentalmente por el espacio central. Pero este no es el plan correcto. Lo mejor es, en este momento, ya sea dama C2 o, de lo contrario, alfil E3, que eran movimientos sanos y naturales. Dejamos nuestro análisis teórico en esta posición y se puede usted dedicar posteriormente a analizar, buscar partidas e investigar al respecto. Ya tiene algunas ideas sobre estas posiciones, cómo luchar con blancas y con negras en este tipo de defensa, fundamentalmente la holandesa, variante Stonewall o muro de piedra. Pasemos entonces a otra partida. Aquí vamos a centrarnos en el inicio de con el siguiente orden de movimiento, donde las blancas realizan el avance de 4 y las negras F5. Muchas veces hay jugadores que no desean jugar directamente la holandesa con F5 debido a que pueden existir alternativas muy peligrosas, como por ejemplo el gambito Staunton con E4, pero la teoría ya ha encontrado muchas formas para las negras de luchar contra el mismo. De todas formas, hay jugadores que también prefieren este orden de jugada para, en un futuro, en lugar de jugar la variante del muro de piedra, pues la variante clásica, o también la variante Leningrado, que consiste en el desarrollo del alfil por fianchetto en G7. Continuando con las ideas generales, G3, este es uno de los mejores planteamientos contra la defensa holandesa, el alfil por fianchetto. Caballo F6, alfil G2, E6. Aquí, como decíamos, hay jugadores que prefieren el sistema Leningrado con G6. Pero sigamos con nuestro E6, C4 y C6. Aquí podemos observar en esta partida, como en la anterior, que las negras retardan el avance del peón de D7, puesto que esto es más elástico. Ellas pueden jugar, como veremos en alguno de nuestros análisis, el peón a D6 y reservarse el desarrollo del alfil de casillas negras, ya sea a E7, a B4 o a D6 después del avance del peón a D5. Es un movimiento más elástico. Veamos, después del inmediato avance D5, las blancas puntúan bien con el sistema del desarrollo del caballo a H3,
que tiene como idea fundamental, bueno, en algunas variantes, dejar el desarrollo del caballo D2 a F3 y desde F4 apoyar el desarrollo del alfil a F4, o de lo contrario también el caballo de A a F4 y a D3, maniobra que vimos o posición que vimos más o menos similar en el ejemplo anterior. También es una idea digna a tenerse en cuenta en situaciones similares. Seguimos entonces con C6 y ahora caballo F3. ¿Qué pasa? Ahora el desarrollo caballo H3 permite entonces el avance de 6, que es interesante, con la idea en un futuro de jugar el avance de 5. Por ejemplo, si ahora caballo C3, entonces puede seguir E5, o también en lugar de E5 reservarse un poco ese movimiento y esperar alfil E7 para después de E4 responder con E5 con contrajuego en el centro. Todas estas posiciones usted debe sobre todo analizarla, buscar tal vez mejores continuaciones, otras partidas donde se pueda informar para llevar a cabo estas ideas. Por lo tanto, seguimos con el avance E5 en este momento, D por E5, D por E5, dama por D8 y rey por D8, donde las blancas están ligeramente mejor, pero el negro tiene muchas posibilidades de luchar por la igualdad en esta posición. Caballo F3 es la línea que continuamos en esta segunda parte. D5. Ahora ha surgido nuevamente el muro de piedra. Así que seguimos con el movimiento natural, enroque, alfil D6. Antiguamente el alfil no se desarrollaba a esta casilla porque se planteaba que en realidad está chocando contra esta cadena de peones y lo jugaban a E7. Pero jugándolo a E7, las blancas pueden continuar como en esta partida B6 para cambiar el alfil en A3, pero teniendo el alfil en E7, el siguiente movimiento de las negras, dama E7, no es posible. Con esto se evita, por lo menos momentáneamente, el cambio de los alfiles en la casilla A3 por medio de alfil A3. Por lo tanto, las blancas continúan aquí con alfil B2. Sin embargo, veamos, hay jugadores que han empleado la línea caballo E5 o también el avance A4 con la idea de insistir en el cambio de alfiles en la casilla A3, a lo que el negro responde con A5, que es lo mejor para mantener el control sobre la debilidad de B4 que ha creado el avance del peón a A4. Por lo tanto, seguimos entonces con alfil B2, manteniendo la tensión central y el alfil controlando casillas de este sector que son importantes. Ahora hay varias alternativas. En este encuentro se realiza B6, pero otras ideas o planes son también, por ejemplo, el enroque corto, que es una jugada más elástica. En estas variantes de la holandesa, muchas veces las negras llevan a cabo el plan del alfil a D7, a E8 y alfil H5. Por lo tanto, realizan el enroque esperando los acontecimientos.
Lo mismo ocurre con caballo de B a D7, una jugada de desarrollo elástica esperando también los acontecimientos y en algunos casos caballo E4 seguido de la sobreprotección del mismo con caballo D7 a F6. Por lo tanto, son otras ideas. Las negras también han empleado A5, movimiento que lucha contra esta formación de peones con la idea de abrir la columna o atacar la cadena de peones blancas con A4. Así que seguimos con este pequeño análisis de B6, caballo E5, alfil B7, caballo D2. También se ha jugado en este momento caballo C3 y las negras pueden responder con caballo DB a D7 con una lucha por la igualdad. Por lo tanto, seguimos con caballo D2. Después, este caballo se va a dirigir como idea fundamental a F3 para que el otro caballo venga a D3 y veamos ideas que se presentan en este tipo de posiciones. Después de caballo D2, enroque y torre C1. En este momento también existe una experiencia con esta línea bastante sombría después de E3, pero las blancas siempre, como en casi todas las aperturas, mantienen una ligerísima ventaja. Torre C1, preparando la futura apertura de la columna C al tener la torre preparada y en algún momento que pueda ser el cambio C por D5. El negro respondió con A5 y ahora varias alternativas. E3, esta alternativa que es la jugada más habitual, pero no es fácil para las blancas obtener algo tangible en la apertura en este tipo de posición donde las negras están bastante sólidas. Su ventaja es la misma que siempre se plantea, como decíamos anteriormente, en la mayoría de las aperturas, que el blanco mantiene una ligera ventaja por su primer movimiento. Otras alternativas aquí son caballo D3, que las negras pueden responder caballo A6 y caballo F3, que evita el cambio del alfil por el caballo en E5. Las blancas pretenden poner el otro caballo en E5, pero esta maniobra cuesta tiempo y las negras consiguen contrajuego tras caballo E4. Por lo tanto, otra alternativa es caballo B1, que igualmente conduce a un juego igual. Siguiendo con nuestro análisis, como línea principal E3, las negras juegan caballo A6 y el blanco respondió con caballo B1. Una novedad, pero a jugar por el consumo de tiempo es una idea exagerada. El caballo se dirige a C3 y posiblemente a A4 o E2 y F4. Hasta ahora las blancas conectaban principalmente sus torres por medio de la jugada dama E2, que conduce a un juego igual o a una lucha por la igualdad con caballo E4, así como otras alternativas. Pero sigamos con caballo B1 como movimiento nuevo, a lo que las negras respondieron con el cambio alfil por E5, que las deja con una ligera ventaja gracias tal vez a la pareja de alfiles. Ahora, las negras también pueden jugar, por ejemplo, caballo a B8 para redirigir su caballo a otra posición y después de caballo C3 luchar contra el caballo de E5 por medio de caballo de B a D7. Otra alternativa es torre F de 8, que también mantiene
las posibilidades muy próximas a la igualdad o de lo contrario caballo E4. Pero veamos ahora este cambio: alfil por E5, D por E5, caballo E4 y dama E2. Las blancas aquí tienen una ligera ventaja debido fundamentalmente a su pareja de alfiles, pero un juego perfectamente jugable y de muchas alternativas. No continuamos ya, o mejor dicho, dejamos aquí nuestro análisis y pueden en el blog encontrar estos análisis de las dos partidas que hemos analizado desde el punto de vista teórico, para que las vean completa con otras alternativas, otras variantes que no las he expuesto aquí debido a que se haría mucho más extenso este vídeo. Espero que esas dos partidas que he seleccionado de Chirov e Ivanchuk y esta de Caruana y Carlsen sean de su agrado y de utilidad para sus intereses, tanto con las blancas para luchar contra el muro de piedra como con las negras para llevarlo a cabo. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!